Yo estaba ahí sentado atrás y para mí es inevitable recordar a mi esposa. Hace un rato cantamos una canción que a ella mucho le gustaba cantar. Una anterior a esta, no recuerdo el título, estaba tan pensando en todo que una de las canciones que cantamos. Y ahora que estaban cantando hace un momento esta alabanza Vasijas Rotas, también estaba recordando una costumbre que ella tenía. Una costumbre que ella tenía, ella le gustaba reparar todo lo que encontraba. Cuando a ella se le rompía una vasija, algo que tenía, ella lo restauraba. Le gustaba hacer eso. Yo no sé quién, pero alguien le había enseñado que la mejor forma de pegar la porcelana era con leche. Así que ella agarraba y le rompían algo. Bueno, ella no rompía porque ella muy cuidadosa para sus cosas. ¿Ah? Ella ni nos dejaba sentar en sus muebles. Y como ella tenía sus muebles favoritos que nos habían regalado para el matrimonio, ella compró otros muebles para el diario. Dijo, esos muebles que son mis muebles que me regalaron para mi matrimonio, ni los toquen. Siéntense por ahí ustedes. Así que estábamos así castigados en otros muebles ordinarios que ella compró, ¿no? Entonces ella compraba su leche y con la leche andaba pegando sus vasijas. Y me hizo recordar, ¿no? La alabanza cuando dice vasijas rotas, ¿no? Cómo es que el Señor, y algo que habló en la oración mi hermano Javes, era de que Dios restaura vidas. Y Dios es experto en restaurar vidas, ¿verdad? Así es, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos que aprender de Dios. Tenemos que aprender de Dios en ese sentido, en restaurar vidas, queridos hermanos, ¿ok? Porque a veces la tendencia humana es otra. La tendencia humana es más bien destruir vidas. Pero Dios nos enseña en su palabra que restauremos vidas. La iglesia tiene que ser un centro de restauración de vidas. Bueno, vamos a ir entrando a nuestro sermón porque todo lo que estoy diciendo está relacionado con la prédica de esta mañana. Espero que usted haya recibido las notas, los apuntes para que pueda seguir la hilación de la enseñanza. También tenga su lápiz o su lapicero a mano, por favor, para que usted pueda continuar con la enseñanza que vamos a estar brindando en esta ocasión. Bueno, los hermanos, las hermanas que nos están siguiendo por la transmisión, también le damos la bienvenida al culto que estamos teniendo. Y también le queremos decir de que siempre colocamos en el Face de la iglesia los apuntes que ustedes han recibido esta mañana, esto, y ustedes lo pueden imprimir para que nos sigan con la prédica de la palabra de Dios. Así que ahí estamos. Estamos en el libro de Jonás. Y ya hoy día vamos a entrar al capítulo número 3 de Jonás. Estamos ya varias semanas. Mire usted que hoy día nos toca tratar el tema número 12, lo cual significa que estamos ya 3 meses o aún más de 3 meses con algunos espacios que dejamos vacíos. Algún domingo a veces no predico, como el domingo pasado, que estuvo predicando aquí nuestro hermano Jonathan. Pero ya estamos más de 3 meses en este libro de Jonás y todavía tenemos para otro tanto. Así que estamos avanzando con la palabra de Dios. Le quiero decir antes de entrar directamente al tema lo siguiente para que vayamos entrando en ambiente, como diríamos. Es lo siguiente, de que el libro de Jonás, al igual que toda la Biblia, pero en esta ocasión que estamos examinando el libro de Jonás, el libro de Jonás es uno de esos libros que muestran la intervención de Dios en la historia humana, o la participación de Dios, o el actuar de Dios en la historia del hombre. Porque Dios siempre, siempre, desde la creación, siempre ha estado participando activamente en su creación. O sea, no es que Dios creó la tierra, a la humanidad y como quien dice la creó y la dejó ahí, ¿no? No, no. Dios siempre ha estado actuando en la historia humana de diversas maneras. Mencionemos dos casos nada más. Mencionemos, por ejemplo, el diluvio universal. Mencionemos otro caso, porque como digo, para muestra basta con esto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto y cruzaron el tremendo mar rojo. Tremenda acción de Dios. Y podríamos seguir enumerando más y más obrar de Dios en la historia del hombre. Pero con eso es suficiente por el momento. En el libro de Jonás se ve lo mismo. Se ve como un hombre que desobedeció al mandato de Dios, Jonás, un creyente desobediente, de esos creyentes nunca faltan, ¿verdad? Siempre hay creyentes desobedientes, en toda época. Así que por favor no le estén tirando piedras a Jonás, ¿ya? Diciéndole que Jonás era lo peor de lo peor, no. En todo tiempo existen creyentes que son desobedientes. Ok, entonces Jonás, un creyente desobediente,
Dios tiene que llevarlo a una situación difícil en el mar Mediterráneo, ocurre una tormenta, Jonás pide que lo tiren al mar, Jonás pensaba que con eso se terminaba su vida, ya aquí me muero, todo se terminó, todo se acabó, pero Dios tenía otros planes, porque siempre hay que considerar el plan de Dios. Y en este caso Dios dice la Biblia que había preparado un gran pez, y el gran pez se lo tragó a Jonás, y el gran pez lo tuvo dentro de su vientre Jonás 3 días y 3 noches. Hace unos años, un amigo muy estimado, que lamentablemente hasta ahora no entrega su corazón a Cristo Jesús, por más que hemos conversado de la palabra de Dios, y estábamos hablando y él me tocó justamente este tema. Y él me decía, pero Fernando, ¿cómo vas a creer tú que un pez se lo traga a Jonás y lo tiene en su vientre 3 días y 3 noches y luego va a salir vivo como si nada hubiera pasado? Y me dijo, pero eso es, me dice, tú una persona inteligente, ¿cómo lo vas a creer? Y yo le dije, justamente por eso le dije, porque soy una persona inteligente, creo lo que Dios hace. Porque si yo creo que Dios permitió que un pez se lo trague a Jonás y lo tuvo en su ser 3 días y 3 noches, hermano, algo tan pequeño como eso es, hermano, algo pequeñísimo, y de ahí tengo que aceptar que Dios ha creado el universo. Porque, hermano, crear el universo, el vasto universo, es una acción totalmente increíble, es un acto de fe, queridos hermanos. Así que el hecho de creer que que Dios permitió que un gran pez se lo trague a Jonás, hermanos míos, es algo pequeño, en verdad. Y por eso es que yo creo que Dios hizo esto, porque Dios tenía un plan para Jonás. Ahora, el capítulo 2, que ya hemos analizado durante varias semanas, nos presenta las vivencias, digámosle así, de Jonás dentro del gran pez. Y él comienza a orar. Lógicamente esa oración la hizo, parece ya casi al final de los 3 días, luego que él había estado ahí de seguro como cualquier persona, pensando, reflexionando de todo lo ocurrido. Y ahora llega un momento en que él ya reconoce su error, se arrepiente y él dice, recuerden ustedes que eso lo estudiamos hace 2 semanas, él dice, pagaré mis votos, dice, casi al final del capítulo 2, dice, pagaré mis votos, dice. O sea, ¿qué cosa quiere decir con pagaré mis votos? Voy a cumplir lo que prometí. Eso es lo que dice, si usted se fija en el capítulo 2, en el versículo número 9, dice, a mitad del versículo dice, pagaré lo que prometí. Ahí dice, pagaré mis votos. O sea, yo hice una promesa y voy a cumplir con lo que prometí. ¿Y qué era lo que él había prometido? Servir a Dios. Señor, yo soy tu siervo, tú me has llamado a tu obra y Señor, yo iré a donde tú me envíes, menos a Nínive. Increíble, ¿no? ¿Alguien le puede poner condiciones a Dios? No, a Dios no se le puede poner condiciones, por favor. ¿Eh? Entienda usted una cosa, desde el momento que usted le dice algo a Dios y luego cuando usted entiende cuál es la dirección de Dios en su vida, cuál es la voluntad, usted ya no puede decir no ya. Dios va a cumplir lo que usted le ha pedido que cumpla. Por eso le digo, si usted dice, Señor, yo quiero honrar tu nombre, te quiero servir, usted tiene que servir a Dios. Yo recuerdo que hace algunos años, aquí en esta iglesia, hubo un caso interesante con una hermana más que todo, porque el hermano no se hacía problemas. Pero ¿qué había sucedido? De que su hijo de la familia en cuestión que estoy hablando había decidido servir a Cristo. Él había decidido honrar el nombre de Cristo, prepararse, dejar todo. Quiero ir al seminario, quiero servir a Cristo, quiero ser un hombre para la gloria de Dios. Y la mamá se opuso. La mamá dijo, no, que por aquí, que no quiero, que hay otros planes para ti, que tú quiero que seas un profesional, que no, y no. La mamá le hacía la guerra al hijo, ¿no? Y el papá sencillamente no se hacía problema, decía, bueno, si él quiere servir a Dios, que sirva a Dios, que sea un siervo de Dios, un pastor, un predicador, ¿no? Pero queridos hermanos, en ese proceso de conversación y discusión que había en la familia, me invitaron a participar a mí, ¿no? Como pastor de la iglesia. Mira, y el esposo le dijo a ella una verdad, le dijo. ¿Te recuerdas que cuando tú estabas embarazada le hiciste una promesa a Dios de que querías que este niño cuando nazca sea un siervo de Dios? ¿Te recuerdas? Le dijo. Y él dijo, sí.
¿Te recuerdas cuando lo llevamos al templo para que lo presenten? Tú dijiste que sea un hombre de Dios. Sí. ¿Y ahora? Y ella decía, no, pero es que yo nunca pensé que quería ser pastor, dice, ¿no? Porque los pastores, y así, así, así. Bueno, simplemente la manera de los pastores, no sé, ¿no? Dice, los pastores se van a morir de hambre. ¿Usted me ve que me muero de hambre? ¿No? Dice, los pastores no tienen. ¿Usted ve que no tengo hermanos? Hermano mío, no tengo en abundancia de bienes materiales, pero yo nunca voy a decir que Dios me ha desamparado. Dios siempre me ha dado lo necesario, ¿verdad? Así es, queridos hermanos. Pero hermanos míos, cuando uno le hace una promesa a Dios, tiene que cumplirla. Y ese es Jonás. Jonás había hecho una promesa con Dios, Jonás había hecho un trato con Dios, pero Jonás, cuando llegó el momento, no cumplió, no quiso cumplir esa parte del trato con Dios. Y yo le digo, mi querido hermano, mi querida hermana, si usted hace un trato con Dios, cumpla con su parte. Porque yo estoy seguro de una cosa, que Dios va a cumplir con su parte del trato. Porque Dios, dice la Biblia, que Dios no es hombre para que mienta. Y Dios nunca miente, entiéndalo bien. Entonces, ahora llega el momento cuando, como dice el título del sermón, se va a presentar la segunda oportunidad para Jonás. Y va a venir las palabras, levántate y proclama, la segunda oportunidad de Jonás. Mire usted que los capítulos 3 y 4 de Jonás le da un giro totalmente tremendo a la historia. Capítulo 1 y capítulo 2 básicamente estamos en el mar Mediterráneo, metidos dentro del gran pez, metidos en el agua, con todo y zapatos. Pero ahora capítulo 2 y 3 cambia de escenario y vamos a la tierra, regresamos a tierra. Y ahora sí llega el momento cuando Jonás tiene que ya, ahora sí, enfrentarse a algo muy importante, a cumplir con lo que él había prometido a Dios. Y recuerde, ¿qué era lo que él había prometido a Dios? Señor, yo iré a donde tú me envíes para predicar tu santa palabra que tú me digas que tengo que predicar. Así que ahora viene. Pero primero en el versículo número 1, y usted lo tiene en sus apuntes, por favor, en sus apuntes dice, número 1 dice, el Dios de la segunda oportunidad. Porque el versículo número 1, capítulo 3, versículo número 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y observe usted que en sus mismos apuntes, bueno, ahí no se nota en el apunte, perdón, pero queremos resaltar la frase que dice, por segunda vez a Jonás. Justamente lo que dice ahí en esa sección, el Dios de la segunda oportunidad. Está demostrado en toda la revelación bíblica que Dios siempre es un Dios que da oportunidad. Pero de antemano vamos diciendo, no hay que abusar ni tratar de aprovecharnos de las oportunidades que Dios siempre da. Por si acaso, ¿verdad? Porque a veces también hacemos eso con algunas personas. A veces hay un mal que tenemos los seres humanos y hay un mal que a veces tenemos los peruanos. Que cuando detectamos que alguien es buena gente, ¿qué hacemos? No digo todo, pero ¿cuál es el problemita que tenemos? Comenzamos a querer aprovecharnos, ¿no? ¿Sí o no? Hay eso, hermanos. Entonces, a veces pensamos lo mismo con Dios. A veces con Dios pensamos que porque Dios siempre da oportunidad, podemos abusar de las oportunidades que Dios da. Tengan cuidado, porque esas oportunidades también llega un momento cuando se acaban. Es cierto que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, pero también es el Dios de la ninguna oportunidad. ¿Por qué digo que ninguna oportunidad? Porque hay cosas que están claramente escritas en la Biblia y nosotros tenemos que obedecer. Y si no obedecemos a lo que está claramente escrito en la Biblia, hermano, no hay una segunda oportunidad. Entiéndalo bien. Pero en términos generales, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y esta expresión, por segunda vez, la segunda vez viendo la palabra Jonás, por segunda vez, es una expresión que sencillamente destila amor y misericordia. Es una expresión que va a destilar amor y misericordia, así. Ahora, lo primero que yo quiero pensar con ustedes, porque quiero pensar en dos sentidos, lo que significa esta frase por segunda vez. Primero quiero brevemente explicarles
lo que significa la frase por segunda vez, y lo segundo que le quiero explicar es lo que no significa por segunda vez. Primero, lo que significa por segunda vez. Significa, en sus apuntes dice, que Dios disciplinó al profeta Jonás, pero que también lo restauró. Ok, interesante, ¿verdad? Hermano, Dios, como les estaba diciendo desde el comienzo de mi intervención en esta mañana, Dios es el Dios que disciplina, sanciona, pero es el Dios que restaura vidas. Como en la oración se mencionó, ¿verdad? Dios restaura vidas. O como en el alabanza que estábamos cantando, vasijas rotas. O como lo que decía lo que Benny hacía, ¿no? Benny agarraba leche y pegaba a la vasija, ¿no? Así que las damas ya tienen un secreto también. Si no sabían ese, ¿no? Anótelo para su secreto, ¿no? Cómo pegar una vasija rota, ¿no? Agarre, compre su leche. Creo que tiene que ser leche Gloria, ¿no? No tiene que ser, ya le estoy haciendo propaganda, no sé. Y ahí le echa usted y lo pega y va a ver. Y ella me decía, es que con la leche no se nota el pegamento y no se nota la unión tanto y queda más pegadito, me decían. Y verdad, tenía razón, ¿eh? Algún día si usted me visita le voy a mostrar algunas de las cosas que ella pegó con leche, ¿ya? Entonces, Dios es experto en restaurar vidas. Ahora, ahí quisiera hablar un poquito de un personaje en la Biblia que es clásico en cuanto a la restauración, Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que le falló a Dios, como cualquiera de nosotros, pero que Dios restauró su vida de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Todos sabemos lo que hizo Pedro. Pedro sencillamente le negó a Cristo. A pesar de que el Señor le había advertido, le había dicho, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo te voy a negar 3 veces a ti? Y todavía en forma despectiva dijo, si no, estos te negarán. Pero yo, Señor, yo soy Pedro, dice, ¿no? Pedro, tranquilo, vas a ver. Y bueno, y llegó el momento cuando vino la prueba y usted sabe lo que sucedió, ¿no? La Biblia dice que primero vino una sierva, una criada, y le dijo, ¿tú eres el que estaba con él? Dijo, no, yo ni lo conozco ese hombre por acá, ¿no? Y luego al rato llega otra sierva que le dice lo mismo, ¿no? Tú estabas con él, le dice, y no, le dice, no lo conozco ese hombre, le dijo, ¿no? Y luego la tercera vez se acerca donde estaban los hombres sentados, ahí conversando, ¿no? Esa noche que lo habían tomado preso a Jesús. Y le dijeron a Pedro, tú eres el que estaba también con él ahí. Y la Biblia dice que Pedro se puso a negar y la Biblia dice que maldijo. Ahora, es interesante ahí cuando dice que maldijo, ¿ah? Porque yo le he preguntado a más que uno cuando dice, ¿y Pedro qué maldijo? Y más que uno me han dicho a mí, no, Pedro en ese momento por un arrebato lo maldijo a Cristo. No, no es eso por si acaso. Ahora, lógicamente en nuestra traducción en la Biblia literalmente dice, entonces él comenzó a maldecir, dice. Pero cuando uno analiza el texto bíblico, y uno puede recurrir a otras traducciones que hacen a veces, hermano, hay otras traducciones que expresan mejor lo que dice en el texto original, en el idioma original. Hermano mío, ¿sabe cómo se traduce esa parte? Dice así, Pedro dijo, que me caiga una maldición si les miento. Que me caiga una maldición si les miento. O sea, Pedro en ningún momento maldijo a Cristo, ¿eh? Pedro se está maldiciendo a sí mismo. Mira hasta dónde llegó este hombre de negar a Cristo. Ante la criada número 1 lo negó, ante la criada número 2 lo negó y ante el grupo de personas número 3 lo negó. Y aún dijo, que me caiga una maldición si les miento. Y la Biblia dice que en ese momento cantó el gallo. Y Pedro se recordó lo que Cristo había dicho. Y la Biblia dice, textualmente dice, y saliendo de la ciudad, se fue al campo y saliendo, dice, Pedro dice, lloró amargamente. Así dice el texto bíblico. He estado parafraseando ahorita con ustedes lo que dice en Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Le doy la cita porque si usted quiere chequear, leer, siempre es bueno lo que dice la Biblia. De repente el pastor está inventando, ¿no?
¿Ya? Mateo 26, 69 al 75, acabo de parafrasearlo con ustedes. Pero ya, esa es la caída de Pedro. Pero observe por favor que en las últimas palabras del versículo 75 que he estado haciendo referencia, una vez más dice que Pedro dice saliendo fuera, y ese fuera habla del campo, fuera de la ciudad, dice la Biblia, lloró amargamente. Hermano, ese lloro, ese llorar de Pedro, y por todo lo que vemos en la historia posterior, es lágrimas de arrepentimiento. Porque hermano, hay que tener cuidado cuando alguien dice, he pecado. Porque Judas también dijo, en la misma circunstancia, Judas dijo, he pecado. Pero Judas no se arrepintió. Esa es otra historia, ¿ya? Muy totalmente opuesta a lo que estamos hablando. Pero Pedro aquí se arrepintió, lloró. Esa misma noche a Cristo ya lo estaban juzgando. Al día siguiente lo crucificaron. Luego lo sepultaron, luego resucitó, luego pasaron días, hermanos míos, y luego de la resurrección de Cristo, ya no en Judea, al sur de Palestina, sino ya en Galilea, después de días, hermanos, el Señor Jesucristo se le aparece a Pedro y va a llevar a cabo el proceso de restauración. Sí. Ahora, si usted quiere y es ágil con la Biblia, acompáñeme. Mire lo que dice Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 21. ¿Cómo es que Dios trabaja en la vida de Pedro? Capítulo 21 de San Juan, versículo número 15 al 19. Encontramos la historia de que el Señor va a confrontar a Pedro con una situación muy particular de Pedro. Porque mire usted que cuando ocurrieron todas estas cosas, de que Pedro negó a Cristo, y pasan los días después de que Pedro negó a Cristo, como le estoy diciendo, vino la crucifixión, la sepultura, la resurrección, y pasan días. Hermano mío, Pedro quiso volver a su trabajo de antes. ¿Y cuál era el trabajo de Pedro antes? Pescador, ¿verdad? O sea, Pedro debe haber dicho dentro de su corazón, yo ya no sirvo para nada. Le he fallado a Cristo, le he fallado a Dios, entonces yo me regreso a mi trabajo de antes, me voy. Quizás también usted piensa así en algún momento. Ya no sirvo para el ministerio, me regreso a lo que era antes. Si usted antes era, no sé, vendedor de algo, usted se regresa a vender algo. Si usted era un profesional en algo, me voy otra vez a mi profesión de antes. Ya no hago nada de lo que Dios quiere. Entonces, en ese contexto, mire usted lo que Cristo le dice a Pedro, capítulo 21, versículo 15. Estamos cortando la historia, usted puede leer toda la historia. Pedro había estado pescando. Entonces, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Mire usted la pregunta. La pregunta dice Jesús, ¿me amas más que estos? La pregunta es, ¿quiénes son estos? ¿Sabe algo? No se refiere a las otras personas que están ahí presentes. Porque habían otras personas ahí presentes. Si usted lee toda la historia desde el comienzo, usted va a encontrar que Pedro estaba en una barca juntamente con un grupo de personas pescando, que inclusive fueron los primeros en reconocer a Cristo. Le dijeron, mira Pedro, el maestro está en la playa y nos llama. Y ellos pescaron porque el Señor le permitió que tuvieran una buena pesca. Entonces llegan a la orilla de la playa con una tremenda pesca y la Biblia dice que Cristo ya tenía preparado el desayuno. Pescadito frito, qué rico, ¿verdad? ¿A quién no le gusta comer el desayuno? Sigamos. ¿Ya? Entonces llega Pedro y el Señor le dice, ¿me amas más que estos? Ok, a ver ahora, con esa información que le acabo de dar, ¿quiénes son estos? Los peces. Los peces. Porque Pedro había sacado una tremenda pesca y eso significa, páselo a otro término, ¿qué significa? Dinero. Volver al trabajo de antes. Porque Pedro estaba en una disyuntiva en ese momento. O
sigo sirviendo a Cristo, porque lo he negado, ya no sirvo para eso, o ahora regreso a mi trabajo de antes, donde ganaba buen dinero. Entonces llega el momento cuando el Señor lo confronta, y mire la pregunta que le hace en el versículo 15. Le dice, ¿me amas más que estos? Tremenda pregunta, ¿verdad? Y Pedro en el acto dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le renueva el llamado al ministerio y le dice al final del 15, apacienta mis ovejas. Ahora, 2 veces más se va a repetir algo similar. 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y sigue el diálogo. Pero hermano, en este diálogo que hemos leído está la restauración de Pedro. Porque él negó 3 veces al Señor y ahora 3 veces el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Usted no cree que vino a su mente de Pedro las 3 veces que él lo negó a Cristo? Sí, ¿verdad? Pero ahora el Señor le está diciendo, mira Pedro, así como te preguntaron a ti si me conocías, ahora yo te pregunto 3 veces, ¿me amas? Bueno, y ahí vino la restauración de Pedro. Pedro va a volver al ministerio, va a volver a la cancha, por decirlo así, va a volver otra vez al trabajo con un corazón renovado por Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, vamos diciendo esto. Cuando nosotros, con una actitud de arrepentimiento, somos confrontados con la palabra de Dios, sí hay renovación, restauración espiritual en nuestras vidas. Algo más, sigamos con otros apuntes, por favor, porque la hora pasa. Dice, que Dios restauró al profeta Jonás a su ministerio al cual había sido llamado. Así como Pedro, ¿verdad? El Señor lo restauró a Pedro a su ministerio. Ahora, es interesante que en ningún momento de la historia de lo que va hasta ahora, el profeta es censurado por no haber querido ir a Nínive. No hay esa llamada de atención en ese sentido. Ahora, cuando Dios nos perdona, nuestro pasado desaparece de delante de su vista. Ok, eso es importante, ¿eh? Hermano, cuando Dios nos perdona, nuestro pasado desaparece delante de su vista. Y yo siempre he procurado vivir y actuar de esta manera en mi vida y en mi ministerio, ¿no? Si Dios perdona y hay un verdadero arrepentimiento en la persona, un cambio en su vida, hermanos míos, ¿quién soy yo, aún como pastor? ¿Quién soy yo para andarle recordando a la persona que le falló a Dios? Porque Dios perdona, ¿verdad, hermanos? Y cuando Dios perdona ese pasado que, hermano, hay partes en nuestra vida que nos avergüenza, ya desaparece de la vista de Dios. Ahora, en una ocasión, porque hay un texto bíblico que dice que Dios olvida nuestros pecados. Entonces, en una ocasión estábamos conversando en una clase y alguien me decía, pastor, ¿Dios olvida? Y entonces yo le dije, no, Dios no olvida. Entonces me sacaron el versículo que dice, no, pero Dios olvida nuestro pecado, dice un profeta, dice, ¿ya? Y ahí está, pastor, entonces ¿cómo usted dice que Dios no olvida? No, Dios no olvida, le digo. Pero pastor, acá dice que olvida. A ver, entendamos las cosas. Es como que si yo le dije a la persona, a ver, si yo te hago algo malo a ti, ya te insulto, te golpeo, ya, después yo te pido perdón, ¿tú me perdonas? Sí, ya. Entonces, ¿queda perdonado? Sí. Pero dime, ¿tú olvidas lo que pasó? No. Es lo mismo. Dios sí nos perdona, pero hermano, siempre Dios sabe lo que ocurrió. Pero ¿dónde está la misericordia y la gracia de Dios en todo esto? Está en el hecho de que Dios no nos está sacando en cara lo que hicimos. Porque, por ejemplo, usted en la historia de Pedro, otra vez volviendo a Pedro, mira, en la historia de Pedro, luego de lo que ocurre con Pedro en el Evangelio de San Juan, y mire usted, ahora no, pero déle una chequeada a la vida de Pedro en el libro de Hechos. Mire lo que ocurre con Pedro en la epístola de Gálatas, capítulo 1 por lo menos.
Mira lo que ocurre con Pedro en sus dos cartas. Ahora, en algún momento en la historia del Nuevo Testamento, después del Evangelio, ¿Dios le sacó en cara a Pedro lo que había hecho? Jamás, hermanos, jamás. Porque cuando Dios perdona, Dios, como dice, olvida y restaura a la persona a su ministerio. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, en el caso de Jonás, por si acaso, en el caso de Jonás, y tenemos que ir haciendo precisiones, porque aunque no es el tema de esta mañana, acá no hay un pecado de inmoralidad sexual. ¿Ok? Porque pecado de inmoralidad sexual, nosotros entendemos que sí, a un hombre, a un pastor, a un misionero, lo descalifica para continuar en la misma posición que tenía antes. ¿Ok? Pero ese es otro tema, ¿ya? Ahora, veamos la segunda parte de lo que no significa por segunda vez. Lo que no significa por segunda vez. No es una segunda oportunidad después de la muerte. Después de la muerte. Claro. Porque después que uno muere, ya no hay segunda oportunidad. ¿Verdad que sí? A veces algunas personas creen que cuando mueran van a tener una segunda oportunidad porque Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, si yo me muero habiéndolo negado a Dios, yo le pido perdón a Dios ahí en su presencia y Él me va a perdonar. No es así, ¿eh? La Biblia revela que es cierto que después de nuestra muerte un día nos vamos a presentar delante de Dios, pero ya no para pedir perdón, sino para ser juzgados y condenados, sancionados, recibir la pena que merecemos recibir. Porque la Biblia dice, y hago referencia ahora a Hebreos capítulo 9, versículo 27, un versículo muy conocido. Hebreos 9, 27, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio, el juicio. Ahora, si usted lo está buscando, es Hebreos 9, 27. Y repito otra vez lo que dice, ¿ya? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así que después de la muerte, no hay una segunda oportunidad. Solamente toda oportunidad es en esta vida, nada más. Si usted decide tener a Cristo en esta vida, amén, recibe a Cristo en su corazón. No espere que llegue el último momento porque de repente no hay una oportunidad de recibir a Cristo. Y después de la muerte no hay segunda oportunidad. Así que por segunda vez no es una oportunidad después de la muerte. En segundo lugar, lo que no significa por segunda vez, no es una carta blanca. No es una carta blanca. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que al no ser una carta blanca, o sea, por segunda vez, no es una carta blanca, no quiere decir que usted o que yo o que cualquier creyente pueda hacer lo que quiere y luego apelamos a la misericordia de Dios porque Dios es un viejito con larga barba y Dios es bueno y Dios perdona a sus hijos, ¿no? Tenga cuidado. Yo le decía hace un rato en la prédica cuando estaba comenzando, no hay que abusar de la gracia de Dios, ¿verdad? No hay que abusar de la gracia de Dios. Yo recuerdo que mi madre cuando éramos chiquillos nos decía a nosotros, no me sigan molestando. Claro, ella lo decía en otros términos un poquito más comprensibles para nosotros, ¿ya? Acá estoy haciendo una traducción e interpretación de acuerdo a las circunstancias, ¿ya? ¿Ya? No me sigan molestando, decía mi mamá, porque se me acaba la paciencia y cuando ustedes saben que se me acaba la paciencia, yo reviento y doy a todo lo que tengo que dar. Y ya les he contado cuántas veces que éramos 7 hijos más 2 de Yapa, éramos 9, ¿no? De los 9 éramos 6 varones, 3 mujeres. Entonces imagínense usted, ¿ya? Ay, y cuando mamá se le cruzaba a los chicotes, mejor corre donde puedas, ¿ya? Patitas, ¿para qué te quiero, no? Y no había dónde huir porque mi mamá cerraba la puerta de la casa y ya, todos a desfilar. Mejor es que te dejes. Usted entiende, ¿verdad? Usted entiende. Bueno, así era antes la educación, pues, ¿no? Hoy en día tocas a un muchacho, una muchacha que dice, ay, te voy a denunciar, ¿no? Dame el celular. Bueno, pero le decía, ¿no? La paciencia de Dios tiene un límite.
Yo no sé si usted ha oído hablar alguna vez de la patente de corso. La patente de corso. De ahí viene la palabra corsario. ¿Ok? Ya se va ubicando. Corsarios, piratas. ¿Qué era la patente de corso? La patente de corso era un documento que se hacía entre un rey, un reino, con un pirata. Los piratas que tenían sus barcos en el mar, que siempre hemos visto en las películas, que hemos oído hablar ya, de esos hidalgos que andaban ahí robando en los mares, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, se hacía un contrato donde el rey del tal reino, digamos, de Inglaterra, le decía, bueno, nosotros, mi reino no te va a molestar, mis soldados no te van a molestar, mis barcos no te van a molestar, pero tú te comprometes, el pirata, tú te comprometes a no atacar, no vas a atacar los barcos que lleven la bandera de Inglaterra, digamos. No vas a atacarlos. Tampoco vas a atacar las ciudades y los puertos que son ingleses. Ok, entonces esa era una patente de corso que le daban al pirata, y el pirata tenía toda la libertad de hacer todo lo que quería con cualquier barco de cualquier nación y en cualquier lugar. Y también había una condición más, de que tenía que darle cierto porcentaje de las ganancias al rey de ese país. Bueno, buen negocio, ¿verdad? O sea, se podía pasear tranquilamente y el pirata podía encontrar refugio en un puerto, digamos, estamos tomando como ejemplo, de Inglaterra, o podía ir a Inglaterra y se refugiaba ahí con su barco pirata durante el tiempo que crea conveniente. Entonces, la patente de corso ha pasado a ser sinónimo de un documento que le autoriza a la persona para hacer lo que quiera. Y de ahí viene la palabra corsario, corso, corsario. Queridos hermanos, cuando Dios dice que Él nos perdona nuestros pecados, no es una patente de corso. Cuando Dios dice que Él nos va a dar una segunda oportunidad, no es una carta blanca. Porque yo quiero que usted entienda algo que es una verdad bíblica. Dice, usted tiene que ser consciente de que todas nuestras acciones tienen consecuencias en esta vida y en la eternidad. Se lo repito si quiere. Usted tiene que ser consciente de que todas nuestras acciones tienen consecuencias en esta vida y en la eternidad. Así que no se trata de andar jugando con Dios diciendo, yo peco, le pido perdón, Dios me perdona y no pasó nada. No es así. Tenga cuidado. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y ahí viene el problema que tenemos los seres humanos. A veces no medimos las consecuencias mediatas o inmediatas de nuestras acciones. Tenga cuidado. Ahora, vamos a la segunda parte, porque ahora tenemos que ver el versículo número 2, ¿ya? Y con eso vamos ya entrando a la última parte de nuestro sermón, ¿ya? Número 2. El Señor le va a decir a Jonás, levántate y proclama en el versículo número 2. Observe, por favor, que en el versículo número 2 comienza con la palabra levántate. Y a la mitad del versículo está la palabra proclama. ¿Ok? Levántate y proclama, le dice, ¿no? Entonces vamos a dividir este versículo en dos secciones, en dos partes, por favor, ¿ya? Para poder sacarle jugo al máximo provecho a este versículo. Lo primero, número uno, posición y comisión. Posición y comisión. La primera palabra que aparece ahí, levántate, es la posición que indica de Jonás. Porque ahora el Señor, mire usted que el gran pez lo había literalmente, según lo que dice el final del versículo capítulo 2, el versículo número 10, dice que el pez lo vomitó a Jonás en la orilla, en la costa. Entonces el Señor se le aparece y le dice, levántate. O sea, imagínese, está ahí tirado en la costa, ¿no? En medio de lo que el pez lo había arrojado ahí, en medio del vómito del pez, pues, ¿no? Y el Señor le dice, Jonás, levántate, levántate. Ya has estado ahí tirado, has estado pensando, has estado ahí de repente como cualquier ser humano, dolido, deprimido, levántate, le dice. Así que esa es la posición de Jonás. Y luego la segunda parte es cuando le dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad. O sea, esa es la comisión de Jonás. O sea, el Señor le está renovando la comisión a Jonás. Por eso dice posición y comisión. Hermano, el Señor Jehová de los ejércitos vuelve a tratar con Jonás
literalmente como si nada hubiera ocurrido. Porque es la verdad. El Señor le está volviendo a dar a Jonás la comisión y no le está haciendo recordar lo que él había fallado en el capítulo número 1 de esta historia. Y una vez más repetimos y decimos, ¿no? Cuando Dios perdona nuestros pecados, trata con nosotros en un estado bíblicamente de aceptación y de exoneración. Porque la Biblia dice, y ahí les he colocado el versículo, Miqueas 7:19, Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y luego dice, sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, eso es lo que Dios hace. Dios entierra nuestros pecados y no solamente eso, sino que toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar, a lo profundo del océano, como quien dice, para que nunca vuelvan a salir esos pecados. Y ahí en sus apuntes le he colocado una nota que dice, el creyente que en Jesucristo ha sido aceptado por Dios no debe de cargar con el recuerdo. Fíjese que he colocado la palabra recuerdo con mayúscula y con negrilla. No hay que andar con el recuerdo de su vida pasada, de pecado y con las culpas del mismo. Porque hermano, ese es un gran problema que a veces tenemos los seres humanos. Andamos recordando pecados pasados. Y esos pecados pasados nos atormentan. Y el diablo es experto en andarnos tratando de recordar pecados pasados para que, hermano, nosotros no seamos eficaces en las manos de Dios. Usted tiene que recordar que en Efesios capítulo 1, en el versículo número 6, en Efesios capítulo 1, versículo número 6, dice que el Señor nos ha hecho aceptos en el amado. Dice, el Señor nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, y observe usted que en ese versículo la palabra amado está con mayúscula. Observe usted, es uno de los títulos, nombres que en el Nuevo Testamento se le da a Jesucristo. Y ese mismo amado es el que aparece en el libro de Cantares. Precioso, ¿verdad? El libro de Cantares, ¿no? Yo creo que todos los que andan flechados acá andan leyendo Cantares todo el tiempo, ¿no? Oh, amado, amada, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Sí, hay que leer, hay que estar enamorados de la vida, ¿verdad, hermanos? Pero más hay que estar enamorados de Jesucristo. Pero entonces Jesucristo es el amado. Y la Biblia dice que el Señor nos ha hecho aceptos en el amado. Y cuando estamos en el amado de Dios, que es Cristo Jesús, hermano, tenemos que entender, las cosas han cambiado ya no son igual que antes. Y cuando Satanás, vuelvo a repetir, cuando Satanás te comienza a acusar de tu pasado, hazle recordar, por decirle así a Satanás esto, Jesucristo me ha perdonado. Jesucristo me ha perdonado. Porque cuando nosotros entendemos que Jesucristo realmente nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha quitado todo pecado de encima, hermano mío, comienza realmente una comprensión de la revelación bíblica y comenzamos a entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y comenzamos a entender lo que Dios está haciendo ahora y comenzamos a vislumbrar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas más adelante. Pero todo parte ¿de dónde? De entender ese perdón que recibimos en Dios. Hermano, el perdón de Dios es efectivo, es real. La segunda parte de este versículo número 2, por favor, la segunda parte de este versículo número 2, lo he llamado ahí, número 2, proclamación. Proclamación y revelación. Proclamación y revelación. Y ahí también le he colocado en sus apuntes la segunda parte del versículo número 2, que en sus notas dice, y proclama en ella, lógicamente, ese y proclama en ella es proclamación. Y la segunda parte de esta frase dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré es revelación. Bueno, cuando hablamos de proclamación, estamos hablando de predicación. En la prédica que se dio el día miércoles, nosotros tenemos culto online, por si acaso, en vivo, pero online. Usted puede conectarse con nosotros en culto online los días miércoles a las 7 de la noche. Lo tenemos, transmisión, lo tenemos, hermanos. Si usted desea, comuníquese con nosotros para que le enviemos el link para que entre y participe. Y tenemos culto en vivo, online, donde hay prédica, hay alabanza, hay oración. Y este miércoles pasado estuvo predicando nuestro hermano Fabián.
Y este miércoles él estaba hablando en su prédica un poquito acerca del mensajero de Dios. Y justamente el mensajero de Dios es el kerix, es el heraldo. El heraldo, palabra griega kerix, que habla de que el hombre que proclama, y como mi hermano decía en la prédica, ¿no? Es el hombre que va, se para en la plaza de la ciudad y proclama el mensaje que se le ha dado. Es el hombre que va y se para en las esquinas y proclama el mensaje. Es el hombre que va y se para en el mercado y proclama el mensaje. Y eso es lo que quiere decir aquí, proclamación. El Señor le dice, anda Jonás a Nínive y proclama. O sea, predica el mensaje que te he dado. Hermano, y nosotros tenemos que ir ya entendiendo una vez más que aún en medio de este contexto de pandemia, tenemos un mensaje para entregar. Tenemos un mensaje para proclamar. Porque, hermano, el mensaje sigue siendo el mismo. Pero porque Jonás recibe de parte de Dios, ahí dice, el Señor le dice, el mensaje que yo te diré. Hermano, Jonás, hermanos, no iba a predicar el mensaje que él quisiera. O sea, no se trataba que Jonás iba a ir a Nínive, a la ciudad de Nínive, iba a anunciar lo que él quisiera. Jonás tiene que predicar el mensaje que Dios le va a dar o que ya le había dado. Hermano, muchos predican a veces cualquier mensaje menos el mensaje de Jesucristo. Mire usted, por ejemplo, usted ha venido esta mañana aquí al templo para alabar a Dios. Y usted ha venido porque sabe que va a haber un predicador, en este caso el pastor de la iglesia, quien les habla. Y usted ha venido porque usted quiere oír palabra de Dios, Biblia. Usted no ha venido acá porque quiere oír política. Si usted quiere oír política, para eso hay programas en la televisión, ¿verdad? Porque usted sabe, los que ya me conocen en los 20 y tantos años que tengo de ministerio en Palma Real, usted sabe que yo acá en el púlpito nunca me he puesto a hablar de política, ¿verdad? Lo saben los hermanos. Saben los hermanos que jamás les he direccionado hacia un candidato, jamás de los jamases. Hermano mío, porque usted viene aquí porque usted quiere oír palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo. Y ahí, de una forma rápida, yo le quiero llevar a usted a pensar cuál era el mensaje predicado por Pablo. Porque el mensaje que predicó Jonás, ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué mensaje predicó Pablo? ¿Y por qué Pablo, hermanos? Y porque le voy diciendo. Y voy a parafrasear a un predicador bautista de hace 140 años, si no me equivoco. Este predicador dijo, la antigua verdad de Jesucristo es la verdad que tengo que predicar yo. Si no predico a Jesucristo, dijo este predicador, voy a ser infiel a mi conciencia y a mi Dios. Por eso le digo, ¿cuál es el mensaje que predicaba Pablo? El mensaje que Pablo predicaba es el mensaje que nosotros tenemos que predicar hoy en día. Y yo le voy a mencionar dos rasgos, dos características del mensaje de Pablo, ¿sí? Número uno, lo primero, era todo el evangelio, todo el evangelio. Cuando Pablo predicaba, él predicaba todo el evangelio. Vaya conmigo un momento rápidamente, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo número 15. Mire aquí lo que Pablo dice. Pero antes de decirle eso, antes de leer, yo le hago recordar que Pablo, cuando estaba hablando con los hermanos en Troas, en el libro de Hechos, capítulo número 20, Pablo le dice, durante 3 años no he rehuido de anunciaros, ojo, le dice así, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Porque cuando uno predica, tiene que predicar toda la palabra de Dios. No solamente la parte que me gusta, sino toda la palabra de Dios. Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, además os declaro, hermanos, ojo con lo que dice, a continuación dice, el evangelio que os he predicado. Y de ahí vamos preguntándonos y respondiendo. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? El evangelio. Y luego sigue diciendo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Qué tremendo, ¿verdad? La salvación viene por el creer en el mensaje del evangelio. Si no creísteis en vano. Y luego en el versículo 3 y 4 va a resumir el evangelio. Versículo 3 dice,
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Lo primero del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese es lo primero, la primera columna que sostiene al Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo segundo, versículo 4, y que fue sepultado. Así es, Él estuvo sepultado según las enseñanzas bíblicas 3 días y 3 noches, al igual que Jonás. Y lo tercero, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Jesucristo que Pablo predicaba, queridos hermanos. Y es el mismo Evangelio que predicamos y que tenemos que seguir predicando. El otro día yo estaba en una clase que estaba dictando y yo le decía a mis alumnos algo que yo aquí en Palmas Reales he repetido y seguiré repitiendo. Yo le decía, miren queridos estudiantes, porque son de diferentes congregaciones bautistas, ¿no? Le decía, miren, yo le contaba el testimonio de Palmas Reales. Yo le decía, yo en Palmas Reales tengo un principio en mi vida. Uno de los principios es este. Le dije, no, en Palmas Reales todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Y hemos cambiado. Le dije, así le dije, todo puede cambiar en Palmas Reales. Pero solamente hay una cosa que nunca va a cambiar. Y me miraban diciendo, ¿qué? Nunca va a cambiar la doctrina. La doctrina siempre va a ser la misma. Podemos cambiar las formas, podemos cambiar el himno, podemos cambiar el horario, podemos cambiar la ubicación de las bancas, podemos cambiar el color, podemos cambiar esto, podemos cambiar lo otro, podemos cambiar al director de alabanza, podemos cambiar al pastor de la iglesia también. Pero ¿saben qué, hermanos? Pero lo que nunca va a cambiar y no debe de cambiar es la doctrina. Y eso es lo que estamos diciendo aquí con Pablo. Pablo siempre predicó todo el Evangelio y nosotros tenemos que seguir lo mismo, predicar todo el Evangelio. Lo segundo que quiero mencionar, porque podríamos mencionar muchas cosas más, pero lo segundo es que en el mensaje que predicado de Pablo era Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. Y en el mismo libro, en el capítulo 1, versículo 23. O sea, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Ahora, Pablo aquí va a decirle algo que le va a rechinar en los dientes, en los oídos, perdón, a los judíos. Y le va a hacer rechinar los dientes. O sea, le va ahí a mover los oídos y le va a rechinar los dientes, ¿ya? 1 Corintios 1, 23, 1, 23. 1 Corintios 1, 23 dice así. Pero nosotros predicamos, ¿a quién, hermanos? A Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y Pablo, que siempre le gustaba golpear donde más dolía, dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros somos los gentiles, porque no somos judíos. Y para una persona que no tiene a Cristo en su vida, que no entiende lo que Dios, el mensaje de Dios es una locura. ¿Cómo voy a creer en un Cristo que se murió hace más de 2000 años atrás? O perdón, hace 2000 años atrás. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo voy a creer en alguien que fue crucificado en una cruz? Es que esa es la grandeza, el misterio, la maravilla del mensaje de Dios que hizo en Cristo Jesús. Creer en el Cristo crucificado es una locura. Pero lo único que puede dar vida eterna a un hombre, a una mujer, y lo único que le puede dar sentido a tu vida es aceptar al Cristo crucificado. Así que yo quiero terminar esta mañana diciéndole, nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad, sí lo es, pero no hay que abusar, ¿ya? Las segundas oportunidades. Pero Jonás, cuando fue enviado por segunda vez a predicar el mensaje de Dios, sencillamente él tenía que anunciar el mensaje que Dios le había dado, no el mensaje que a Jonás se le había ocurrido. Hoy en día, en el siglo XXI, nosotros acá en Lima, Perú, tenemos que seguir predicando el mensaje que Pablo también predicó, predicar a Jesucristo crucificado y predicar todo el Evangelio de Cristo Jesús.